Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. La madre. Este es un trabajo, desempeña un trabajo que podríamos decir es 24/7. Este trabajo de madre no conoce de vacaciones, no conoce de momentos o de días de descanso y lastimosamente en algunos casos no conoce tampoco de días de enfermedad. La madre es madre 24/7. La madre no tiene motivos válidos para declinar tampoco. Estamos en este trabajo, en esta labor que el Señor nos ha dado el privilegio de llevar a cabo. Y podríamos decir que la madre es como una abejita. ¿Sabe usted que la abejita es sinónimo de trabajo? La abeja siempre está trabajando. Y justamente vamos a hablar de una mujer cuyo nombre eso significa. Significa abeja. Se llama Débora. Débora, una mujer mencionada en 2 capítulos de la Biblia, Jueces 4 y 5. Ahí encontramos la figura de esta mujer. Esta mujer representa prácticamente esas 2 cualidades de las cuales queremos resaltar en este día. Y estas 2 cualidades, esforzada y valiente, muchas veces se toman como sinónimos. Pero quiero decirle que en el libro de Josué, en el capítulo 1, encontramos que se citan ambas cualidades. Le dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente 3 veces. Quiere decir que son cualidades muy importantes. ¿Y sabe qué, madre? Dios se las ha concedido. Desde el momento que Dios le dio la oportunidad de ser madre, le dio también la capacidad para ser esforzada y para ser valiente, porque sin esas cualidades no podríamos desempeñar el trabajo por el cual muchos hijos están agradecidos. Me conmoví a ver los videos en este programa acerca de los hijos que pudieron ahí expresar su gratitud, su admiración al trabajo que tú haces, madre. Así es que en esta mañana nosotros vamos a hablar de esta mujer, pero primero veamos cuál era el escenario de esta mujer. Dice la palabra del Señor que después del juez Ahod, que fue el tercer juez de Israel, se volvió a repetir un círculo que ya estaba hasta vicioso. Israel se alejaba de Dios, clamaba a Dios y Dios les levantaba un libertador. Se olvidaban de Dios, clamaban a Dios y Dios les levantaba otro libertador. Les había levantado 3 libertadores. Y dice que después de Ahod, el Señor les dijo: los entrego a las manos del rey cananeo Jabín, que residía en Hazor. Jabín fue ese rey cananeo que estuvo subyugando a la nación de Israel en ese entonces. Este hombre tenía a un general muy temido llamado Sísara. Sísara era el general del ejército que todos temían. Este era un tiempo bastante difícil para la nación de Israel. Y dicen que, acompáñenme entonces ahora a Jueces capítulo 4, versículo 4, que nos dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Detengámonos ahí. Gobernaba en aquel tiempo una mujer. ¿Por qué la Biblia destaca especialmente ese calificativo?
porque en medio de ese tiempo lo que se conocía era una cultura patriarcal. La figura masculina era la que llevaba el papel importante. Sin embargo, con esto la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros no somos la excepción para que Dios ponga los ojos en nosotros y haga cosas grandes. Dice que gobernaba en aquel tiempo una mujer, su nombre Débora. Como ya le decía, Débora significa abeja. Y dice también la palabra del Señor que era profetisa. Qué importante. Profetisa. Era la vocera de Dios. Ese papel lo ocupaban para llevar a Dios la voz del pueblo, y al pueblo venía la voz de Dios por medio de ella. Era una mujer que sabía escuchar a Dios. Era una mujer que reconocía la voz de Dios. Esta mujer tenía influencia, puesto que gobernaba, era jueza, pues la sabiduría venía de Dios, le llevaban los asuntos a ella y ella hacía pues prácticamente su dictamen con sabiduría, con justicia de parte del Señor. Influenciaba también no solo a la sociedad, sino también influenciaba a la nación de Israel espiritualmente porque era profetisa. Pero hay otro calificativo también. Dice la palabra del Señor que era mujer de Lapidot. Muchas veces han hecho ver a Lapidot como que era un títere de Débora. Es más, a Débora como que la han también malinterpretado en su papel. La han hecho ver como una mujer disoluta, como una mujer absoluta, independiente. Pero cuando dice mujer de Lapidot, podemos ver que ella también desempeñaba el papel de esposa, tenía influencia en su familia, y puesto que Lapidot le dejaba que ella llevara a cabo todos esos papeles, vemos que era una buena mujer y él era un hombre que no tenía nada que ver con ser títere. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento, más que todo, los nombres tenían significado. Y el significado de Lapidot nos dice que en ningún momento este hombre era un cualquier pelele. Porque su nombre Lapidot quiere decir relámpago. Quiere decir que el hombre tenía su buen carácter. Pero veamos entonces qué pasaba en este tiempo con el gobierno de Débora. Dice que Débora mandó a llamar a Barak y le dijo: Barak, ¿no te ha dicho el Señor que vayas, reúnas un ejército y lo lleves al monte Tabor? Y ahí Él, Dios mismo, va a atraer al enemigo y te los entregará en tu mano. Mire cuán importante es escuchar, reconocer y no olvidar la voz de Dios. Cuando le dice estas palabras a Barak, que vivía en Sebes, y lo mandó a llamar, le dice él, ahí entra un diálogo, como que a Barak se le había olvidado realmente que ya Dios le había hablado. Y le dice: Débora, en ningún momento voy a ir solo. Solamente iré con una condición. Supongo ahí que ella pregunta también, ¿verdad? ¿Cuál es esa condición? Y le dice que tú me acompañes, que tú vayas conmigo. También quiero decir algo acerca de Barak. Lo han hecho ver como un hombre que se acobardó, un hombre que no tenía el valor de ir a la batalla. Pero también pensemos, ¿cuántos hombres realmente estiman las cualidades de una esposa, de una mujer, de una madre, de una jefa? Porque este hombre, podemos ver también que no quería ir sin Débora, y posiblemente es porque Débora era la representante de Dios. Entonces dijo: si voy a una batalla tan importante, yo quiero que Dios también esté ahí. Yo no sé si usted se recordará aquel momento en el cual Moisés le dijo: Señor, yo no quiero avanzar más.
yo quiero que tu presencia vaya con nosotros, y si no va con nosotros, pues no nos dejes ir a ningún lado. Y él le prometió su presencia. Creo que pudo haber sido un momento así el que Barak estaba experimentando, que estaba esperando que alguien representante de Dios fuera con él. ¿Y quién mejor que Débora? Débora se ofrece. Débora se ofreció para ir a esa batalla. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida como conquistadores. El pueblo de Israel entró a la tierra prometida y decían en los pueblos, ellos tienen a un Dios al cual todo mundo le temblaba. Pero ahora los vemos sometidos bajo los mismos reyes a los cuales ellos habían conquistado. Y así continúa la historia. Dice que se dio la batalla, se reunió el ejército de 10,000 hombres en el monte Tabor. 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón. Algunos de ellos no quisieron participar, pero fueron reunidos 10,000 hombres a la batalla. Dice que sobre el monte Tabor, ahí estaba Débora también con Barak. Como Dios lo había dicho. Atraeré a ti, le dijo, al arroyo de Sisón a tus enemigos, y ahí yo te daré la victoria. Dice que desde Jaroset Goín, que era donde residía este rey, este general Sísara, hasta el arroyo de Sisón venían 900 carros herrados. La Biblia no nos dice cuántos eran de infantería, pero por los carros herrados podríamos decir que el enemigo mostraba una superioridad que no cualquiera podía superar. Y el pueblo de Israel eran 10,000 hombres. Cuando Débora observa y llegan los carros herrados al arroyo de Sisón, le dice a Barak, vamos, levántate, se ha llegado el momento de actuar. Y en ese momento, hermanos, toda ventaja del enemigo se vuelve desventaja ante el actuar del Dios de los cielos. 900 carros de hierro. Israel no tenía ni una lanza. Es como que si se mandara a un equipo de los que cuidan, por ejemplo, tal vez la grama, contra un ejército armado. 900 carros cerrados, dice la historia que esos carros llevaban cuchilla hasta en las ruedas, porque demolían y partían todo lo que encontraban. La superioridad de ellos era enorme. Sin embargo, cuando Débora da la orden a Barak para que Barak se abalance hacia ese enemigo, hermanos, esos mismos carros fueron la desventaja para los de Canaán, porque dice de que los cielos comenzaron a gotear agua, comenzaron a unas torrentes de lluvia, y en el arroyo de Sisón, que era en un valle, se llenó de agua. Los carros herrados de hierro no pudieron salir, quedaron atascados, y Dios le dio la victoria a Barak sobre todos los soldados. Pero una cosa más, le dijo Débora, esa victoria no va a ser atribuida a ti, sino que a una mujer. Y efectivamente, por ahí estaba Jael, cerca de ahí residía, se había apartado su esposo, era descendiente del suegro de Moisés, y dice que el hombre más temido, el general del ejército, salió huyendo a pie. Y fue el único que salió con vida del torrente de Sisón. Sin embargo, al llegar a la tienda de Jael, que no vamos a entrar en detalles, fue ejecutado en manos de una mujer, cumpliéndose así también el papel de profetisa que Dios había designado a Débora. Pero usted dirá, estimada madre, querida amiga, pero esta mujer
creemos que queremos identificarnos con ella, pero en nuestro papel de madre. Quiero decirle que Débora no solamente era jueza, no solamente era profetisa y la esposa de Lapidot, sino que Débora era poetisa. Compuso un canto, compuso una canción con Barak. Y yo le llevo al capítulo 5, versículo 5, que lo leemos de la siguiente manera. Los montes temblaron delante de Jehová, el 5, perdón, le dije el 7. Dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído, hasta que yo, Débora, me levanté. En este cántico, que ella alaba las fuerzas de la naturaleza que Dios envió, alaba la voluntariedad del pueblo que se prestó para la victoria, alaba a Dios porque le atribuye a Dios todo lo que se ha hecho. En este cántico, ella dice que todo había decaído, porque ¿cómo estaba Israel en ese tiempo? Israel había decaído. Había un tiempo de anarquía, un tiempo de confusión. Ningún camino público era seguro. Los que se movilizaban tenían que hacerlos por caminos desconocidos, llenos de merodeadores y ladrones. Había un tiempo de inseguridad. Los israelitas buscaban acobijarse a las ciudades amuralladas para estar ahí recogidos. Pero eso traía también un grave daño. La productividad agrícola se detenía. El comercio se detenía. Ellos carecían de lo básico para vivir. Era un tiempo bastante difícil para Israel y bajo constante amenaza de los opresores. Por 20 años Javín había estado sobre ellos, había estado oprimiéndolos sobre ellos y habían decaído. Yo creo que este decaimiento también puede ahora, le podría decir que asimilarse al tiempo que estamos, porque no hay productividad, porque se ha detenido el comercio, porque, hermano, se están terminando quizás algunas reservas. Israel estaba decaído. Israel se había desalentado ante el poderoso enemigo. La superioridad del enemigo era notoria, siempre. Era un tiempo en el cual ellos estaban enfrentándose a ellos que tenían un numeroso ejército, un enemigo muy superior. Era un tiempo de crisis. Un tiempo de crisis. Oiga bien, Débora reconoció esto. Y dice la palabra del Señor, hasta que yo, Débora, me levanté. En tiempo de crisis, en tiempo de desaliento, en tiempo de tristeza, en tiempo de dificultad. ¿Cuándo comenzó a ver el cambio? Hasta que Débora se levantó. Estas palabras de hasta que me levanté, hasta que yo, Débora, me levanté, no podríamos tomarla nosotros como un símbolo de orgullo o un símbolo de prepotencia de parte de Débora, sino ella sabía que Dios puede trabajar con la gente que está dispuesta. Ella fue la que se dispuso en la crisis. Ella fue la que se dispuso en los tiempos de desaliento. Y dice, continúa el capítulo 5, versículo 7, la parte final, dice, me levanté como madre en Israel. Fíjese todo lo que hemos hablado de Débora, que era una abeja para trabajar, que era profetisa, que era jueza, la esposa de Lapidot. Pero Débora dice en este canto, por inspiración del Espíritu Santo, que la cualidad que
ese arrojo con el cual ella actuó fue debido a que tomó el papel de madre. Madre, tú tienes un papel muy importante en tu familia y en estos tiempos ese papel se vuelve superior al que has estado desempeñando quizás por muchos años. Y sé que pudiste haber estado trabajando y trabajando día con día y que quizás nadie te decía cuán importante eres, mamá, qué importante lo que tú haces, porque sin el papel tuyo la familia no sería lo mismo. Sin el papel tuyo los hijos no fueran formados como lo son hoy. Me conmovía realmente esos videos cuando dice especialmente mamá, porque la mamá desempeña un papel de enfermera, desempeña un papel de costurera, desempeña un papel de cocinera, desempeña un papel de consejera, desempeña un papel de coach, desempeña varios papeles, psicóloga. Algunas veces tenés que leer entre líneas lo que los ojos de tus hijos están diciendo. Realmente tu papel es importante. Y dice Débora, todo ese desaliento, todo ese decaimiento que había caído en la nación de Israel se detuvo en el momento que yo, Débora, me dispuse, pero me dispuse no como aquella profetisa, no como la jueza que gobernaba, sino como una madre. Porque una madre se identifica con el dolor, una madre se identifica con la tristeza, con la angustia de los hijos. Una madre puede ver también cuando el esposo está desalentado, cuando está triste, cuando pasa algo. Y sé que el papel tuyo, madre, es tan importante en estos días. Después de este tiempo, siento yo, van a venir muchísimos testimonios de madres esforzadas, de madres que no dejaron de cumplir su papel, de madres que acompañaron hasta el último momento, tal vez a hijos, esposos, sus padres, o a no sé cuántos testimonios vayamos a escuchar, pero en todos ellos nosotros daremos la honra y la gloria al Dios de los cielos. Hermanas, Débora se levantó, pero no se levantó como esa figura que nos quieren vender. Débora, que ella actúa y que sobre los hombres. No. Débora se levantó como madre. ¿Ve cuán importante es el papel de madre? En Débora nosotros vemos ese esfuerzo. Ella estuvo dispuesta. Ella dijo, pues yo voy. ¿Que acaso Dios no te había hablado ya? Hermano, Débora supo conocer la palabra de Dios por la forma en cómo está redactado y más que todo en la Reina Valera podemos decir que ya Dios le había hablado a Barak en otro momento y Barak no había hecho caso hasta que Débora lo manda a llamar y se lo recuerda. Ahora, madre, ¿cuántas palabras Dios te ha dado y las has olvidado? Recuérdalas, porque es parte de ser esforzada, recordar la palabra de Dios. Ella la recordó y recordó también cuál era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que tengamos victoria. La voluntad de Dios es que salgamos adelante en cualquier situación o en cualquier crisis que se presente. Hay un par de madres, bueno, más de dos, que he tenido el privilegio, porque es un privilegio para mí, que ellas me compartan luchas que han tenido con sus hijos. Ha sido bastante triste por momentos, pues hemos orado, suplicamos y seguimos orando. Y en cierta oportunidad yo le dije a esa madre, era un día miércoles, ella es del distrito 2. Hermanos, me quedé sin palabras, no sabía cómo alentar a esa madre y solamente lloré con ella. Lloré y le dije, no podemos hacer más, Dios es el que tiene el control. Después de eso,
se dio una situación, hermanos, completamente diferente. Hubo una victoria que, bueno, ni nos imaginábamos el tiempo en que Dios dio esa victoria. Ahora ella sigue luchando porque, hermanos, la vida en el Señor es de lucha permanente. Debemos de estar constantemente a la defensiva algunas veces y otras veces al ataque, pero no vamos a estar quietos en ningún momento. Ahora sigo acompañándola a ella con mis oraciones por otra situación que se ha presentado, pero lo que le quiero decir yo es el esfuerzo de una madre. Ella ha pasado años y años y yo le he dicho al Señor: Señor, admiro a la hermana fulana de tal. Señor, mi respeto para la hermana fulana de tal que están sufriendo semejante dolor y tristeza con sus hijos y sin embargo tienen una sonrisa en los labios. Sin embargo, sus manos no se han cansado para alzarse al Dios de los cielos y darle el honor y la gloria que solo Dios se merece. Hermanos, realmente en Débora no la recordemos como profetisa, como jueza, recordémosla como madre esforzada y valiente. No temió a los 900 carros errados del enemigo. Débora estaba sobre el monte Tabor y le envió la palabra a Barak y Dios le dio completamente la victoria. Débora no le tuvo miedo, no le tuvo temor a una situación tan arriesgada. Yo estoy segura que están sintonizando este programa madres que no le han temido al COVID-19. Se han mantenido a la par de sus esposos sirviéndoles. Se han mantenido a la par de sus hijos abrazándolos y dándoles una medicina para esas fiebres. ¿Cuánta cosa haces tú, madre esforzada y valiente? Pero ninguna de esas cosas se quedará sin recompensa. Dios tiene todo bajo control. Y Dios no olvida ninguna de nuestras acciones, sino que siempre tiene esa recompensa para cada una de las madres esforzadas y valientes. En este momento, sé que está toda la familia en sintonía de este programa y me gustaría que se lanzaran a su mamá, niños, esposo, que te acercaras a ella y le dieras un gran abrazo a esa mujer que Dios ha puesto como madre de tus hijos, porque el trabajo que ella desempeña no lo desempeña cualquiera. Nosotros vamos a ser reconocidas en el cielo por el papel que hicimos como madres, porque es el más importante que hemos realizado. Hemos formado una familia y le hemos ayudado a la formación de unos hijos. Ese papel no lo enseña ninguna universidad. Ese certificado no lo entrega cualquier institución. El papel de madre, mire, de Débora, no sabemos ni siquiera de qué tribu era porque no nos dice la palabra del Señor. Y en ese tiempo era bien importante identificar a las personas por tribu, pero a Débora no se la identifica por tribu. Simplemente Débora se levantó. Y dice Débora, yo me levanté, pero me levanté como madre sobre Israel. Madre, levántate, disponte. Si tus hombros han decaído, porque yo sé que ahora a las madres les ha tocado un afán mayor que antes. Ahorita han tenido que bregar con el papel de cocinar, con el papel de ser maestras en casa, con el papel de, ¿qué podría decirles? Yo también de entrenadora, porque pues ellas también participan de las actividades físicas de sus hijos. Así es que ustedes lo son todas, madres. Algunas veces, ¿por qué no decirlo? Hemos también sido payasitas. Hemos divertido a nuestros hijos, tal vez con alguna broma, con alguna actitud. Madre, eres importante
en los caminos del Señor. Madre, tu papel es importante. Abuelas, si me están escuchando, recordemos el ejemplo de la mamá de Eunice, Loida. Cuán importante es levantarse como madre. Así como se levantó Débora, levántate. Si tus brazos han decaído, levántate. Si tu espíritu ha decaído, levántate, porque Dios está contigo. Levántate. ¿Cuáles son los carros errados que pueden detenerte? ¿Cuáles son esos carros errados que pueden tal vez hacerte temer? La valentía casi siempre se identifica con el papel de una madre. Hace poco vi un cuadro de una gallina con sus pollitos. Y algunos dicen que es como que le tiran al gavilán o no sé, pero el gavilán, usted sabe que la naturaleza del gavilán es acabarse a los pollitos. Y mire, el gavilán se tira ahí, lo tiran sobre la gallina con sus pollitos y al parecer a la gallina la han puesto ahí adrede porque la gallina está hasta sedienta y no, ahí no hay ni pasto, no hay nada. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso de ese cuadro? La gallina no dejó que se acercara el gavilán a ni uno de sus pollitos. Por eso razón tuvo Jesucristo cuando dijo: Israel, Israel, ¿cuántas veces quise yo reunirte como la gallina reúne a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Porque la gallina protege a sus pollitos para que no le ocurra absolutamente nada. Ese es el papel de una madre. Saber reconocer la voz de Dios y conocer su voluntad. Discierne el peligro que hay en tus hijos y espero que en este tiempo estés aprovechando para conocerlos más aún. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.